Gracias por continuar con nosotros en la señal de Canal 6. Hace unos momentos platicamos vía Zoom con el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros de diferentes temas, sobre todo de los programas sociales del gobierno federal, del fertilizante, la entrega, cómo ha estado aquí en el estado de Guerrero, y de algunos temas políticos. Esto fue lo que comentamos con el delegado Pablo Amílcar. Buenas noches, bien, aquí con trabajo ahorita. Ya ves que aprovechando esta cuestión de la tecnología, pues uno también puede multiplicar mucho sin tener que trasladarse a lugares lejanos, la posibilidad de hacer diferentes cosas desde la computadora. Muy bien, licenciado Pablo, en esta pandemia, ¿cómo han ido fluyendo los programas del gobierno federal, los programas para el bienestar, para todas las personas que de una forma han quedado pues con esta economía muy raquítica en este tiempo? ¿Cómo han estado hasta este momento? Bueno, mira, los programas sociales en esta época de pandemia los conceptualizó el presidente como una red de protección social. Es decir, los programas sociales obviamente sirven para aminorar las diferencias económicas, las diferencias sociales que se generan a partir de esto. Pero en estos momentos de pandemia nos están sirviendo también como una medida de política de salud. Es decir, una de las necesidades principales era que la gente no saliera, no se exponga, y precisamente el pago adelantado de los programas sociales ha generado que los guerrerenses, los mexicanos en general en todo el país, puedan resguardarse en casa. Estamos entregándole en Guerrero a más de 1.250.000 guerrerenses algún programa social. Esto es algo gigantesco, en realidad es más de 1/3 de la población a la que se le está entregando de manera directa, incluyendo niños menores de edad y adultos mayores, etcétera, porque los programas sociales del gobierno de México abarcan diferentes aspectos. Obviamente tenemos el programa de adultos mayores. Se adelantó en el primer pago 4 meses, ahora volvemos a hacerlo. Estos días estamos pagando ya por adelantado 4 meses a los adultos mayores. A muchos ya se les depositó directamente a su tarjeta. Ahora estamos con los operativos de pago en los diferentes municipios del estado. Estamos pagando adultos mayores y personas con discapacidad. Esto permitirá nuevamente que las familias, que los adultos mayores se resguarden y en caso de algún contagio puedan actuar de inmediato. También los demás programas siguen avanzando en el gobierno de México, no se ha detenido ninguno de los programas, y esto es algo muy importante. Miles de millones de pesos en los últimos meses han estado fluyendo hacia el estado de Guerrero. Yo quiero decir que más de 6,000 millones de pesos han estado llegando en estos últimos meses, precisamente por los programas sociales del gobierno de México, para reforzar, digamos, la economía de los guerrerenses, que no se desactive la economía por un lado, pero también que la gente no tenga que salir de sus casas lo más posible, pues obviamente es necesario, obviamente. Decíamos con el gobernador en algún momento platicando sobre esto, planteamos que no todos tienen el privilegio de poderse resguardar en casa durante todo este tiempo. Y obviamente para resguardarse en casa necesita tenerse una suficiencia económica, y por eso los programas sociales del gobierno de México están insistiendo pues en llegar. No se han detenido, ninguno de los programas sociales se ha detenido. Tenemos Sembrando Vida, que ha seguido adelante con sus procesos, Jóvenes Construyendo el Futuro, fertilizantes, muy destacadamente, becas Benito Juárez, están para educación superior, educación media, que esa es universal, para educación básica para los niños, las tandas para el bienestar, que han sido muy importantes en esta pandemia porque se han enfocado a los microempresarios.
También los créditos a la palabra, que estos son los créditos de 25,000 pesos que anunció el presidente. Y en Guerrero llegaron de manera acentuada, subimos hasta 45,000 créditos a la palabra para micronegocios y que no se cierren los negocios y no se genere mayor desempleo. Sí, sí, esto ha llegado a las personas indicadas. Ha faltado más, incluir más personas en estos programas. Sin duda siempre hace falta, es decir, los recursos públicos siempre son escasos por definición. Obviamente necesitamos más recursos. El gobierno de México está haciendo algo que no se hacía anteriormente. Primero, una política de austeridad muy importante en estos momentos y obviamente un combate frontal a la corrupción. Esto ha hecho que tengamos una disponibilidad mayor de recursos y todos estos recursos están llevando a los programas sociales. Por eso hemos podido crecer en la atención a los guerrerenses, porque tenemos más programas sociales más fuertes y, por ejemplo, el programa de adultos mayores que duplicó su pago, no solamente en estos momentos, sino desde el inicio del sexenio se duplicó el cobro que hacían los adultos mayores. Estamos creciendo. Cada bimestre estamos creciendo el número de beneficiarios de los programas sociales y en general tenemos un número mucho mayor de beneficiarios de los programas sociales que en el sexenio anterior. Entonces, puede ser que nos falten algunos, yo no niego que pueda haber alguna persona que necesite aún más programas sociales, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo trabajo para que haya mayor disponibilidad de recursos y puedan llegar más programas a la gente que verdaderamente lo necesita. Sí, licenciado, en cuanto al programa del fertilizante, por lo pronto aquí en la Costa Grande hemos dado difusión a varias inconformidades, sobre todo de presidentes de comisariados ejidales, de que han recortado a campesinos que realmente sí tenían, sembraban pues su tierra. Y pues, ¿cómo está este problema hasta el momento? Mira, hay dos cuestiones básicas aquí en el programa de fertilizantes. Una es, primero, que tienen que solicitar el fertilizante. Se han lanzado las convocatorias, se hizo difusión de manera importante en el estado, se hizo no solamente por los medios tradicionales, sino incluso por el internet ahora en estos momentos de pandemia, para que pudieran acudir con los servidores de la nación, los campesinos, los productores del campo. Y acudieron de manera masiva, es decir, miles de productores acudieron a los centros integradores, a las ventanillas móviles que se instalaron, que se desplegaron, quiero decir, y pudieron hacer sus solicitudes para el programa. Pero también se sigue queriendo lucrar también con el programa, se sigue queriendo ser los únicos que dan el beneficio de el programa, algunas entidades, digamos, pero no, ahora es solamente directo con los campesinos, no a través de organizaciones, no a través de terceros. Algunos nos decían, es que nosotros le entregamos al comisario nuestras solicitudes, y no se pueden hacer por medio más que de los servidores de la nación la solicitud para el fertilizante. Entonces, quien no hizo su solicitud, no la metió en tiempo y forma, pues no puede cumplir con las reglas de operación. Otro de los asuntos que encontramos fue quienes tienen más de 5 hectáreas para producir, pues no son el objetivo de este programa. Este programa es para pequeños productores y estos productores deben poder tener esta tierra de una manera u otra. Hubo 46 formas para comprobar que tenían esta tierra, desde contratos privados, algún comprobante que emitieran los comisarios, los comisariados, los presidentes municipales, los síndicos, las asambleas que se estuvieron haciendo, los registros ante el RAN, etcétera. Hubo diferentes formas de acreditar que se estaba sembrando y con esto se empezaron a solucionar todos los problemas. Quiero decir que hubo algunos reclamos de organizaciones campesinas que tradicionalmente pues están ligadas a algún partido. Entonces se les comprobó que absolutamente la mayoría absoluta de los campesinos que ellos estaban reclamando que estaban excluidos aparecieron en los listados.
primero tomaron un listado que era de los beneficiarios del año 2019 y dijeron que ese era el final, el dictamen, y no era cierto. Después tomaron otros, un predictamen que salió con con la Secretaría de Agricultura, y tampoco fue ese el dictamen completo. Y ahora siguen saliendo listados, digamos, de todos estos que se están revisando. No niego que puede haber algún error. Por ejemplo, se capturaba, alguien quería poner 2.5 hectáreas y no ponía el punto, y se capturaban 25 hectáreas. Obviamente esto los descalificaba para ser parte del programa, pero cuando se revisaban su documentación, porque tenemos la documentación en físico, se alcanzaba a ver pues que tenían 2.5 hectáreas, y así se hizo la corrección, y en general todos los problemas se han ido solventando en este proceso. Ahora es una situación muy distinta a la que se tuvo el año pasado, cuando todo este proceso se hizo de una manera tradicional, digamos, en donde se solicitó sin tener una certeza de quiénes estaban solicitando. Solicitaron muchos campesinos que estaban en otros lugares del país o en Estados Unidos, que habían migrado, muchos que solicitaron también no habían solicitado finalmente, pero ahora se trató de evitar todo eso precisamente acudiendo con los servidores de la nación, teniendo, digamos, una verificación inicial de sus documentos, y con esto ha ido fluyendo de manera muy apropiada, digamos, el programa, y hemos estado atendiendo las inconformidades que se presentan. Bien, pudiera decirse que hay un tipo de, digamos, un tipo de BOA aquí en Guerrero. Sí, claro. La política siempre está al 100%. En Guerrero somos un estado muy politizado. Eso es bueno en algún sentido, pero también quiero decir que hay un golpeteo sistemático contra el gobierno de México para tratar de desacreditar los programas sociales que se están utilizando. Este programa, insisto, tuvo muchas formas de acreditar la propiedad de la tierra. Estoy corrigiendo aquí el dato que veo. Fueron 62 formas de acreditar la posesión de la tierra, y esto obviamente facilitó mucho con los campesinos. Hubo quien quiso decir, es por mí que te dan el fertilizante, solamente si vienes a mi reunión es que te van a poder dar fertilizante. Pero no, esto es directamente el gobierno con los campesinos. Y esto no les gusta a muchos, y hace que esa BOA famosa se ponga muy molesta y trate de lanzar algunos ataques, pero nosotros queremos decir, vamos a seguir trabajando porque tenemos la máxima de que trabajo mata grilla. Precisamente hablando del gobierno de México, pues ya el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió 2 años del triunfo. Hasta el momento, ¿cómo ve el panorama usted? En este momento, pues está dirigiéndose, o quizá está en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Hay mucho golpeteo de parte de la oposición, de estos movimientos llamados Frena, BOA. ¿Cómo ve usted hasta el momento el gobierno? Yo lo que veo es que hay una oposición que quedó muy empequeñecida, digamos. No les está importando la gente, no les está importando el bienestar. Prueba es el voto que se hizo en la reforma constitucional para que los programas sociales y los beneficios fueran universales y estuvieran en la Constitución. Votaron en contra de estos, digamos, partidos que están muy claramente confrontando al presidente. Y lo que planteamos es que digamos, se debe aumentar, alzar la mira, se debe aumentar el nivel político, porque es el pueblo el que está recibiendo los beneficios o los perjuicios que se generan en este clima político. Yo quiero decir que la mayoría absoluta del pueblo de México está respaldando el trabajo del presidente López Obrador. Lo vemos en las encuestas que se publican, ¿no? El presidente ganó con aproximadamente el 54% de los votos
y ahora más del 70% votaría por el presidente López Obrador si fueran las elecciones. Es decir, va teniendo más respaldo el gobierno del licenciado López Obrador, y esto se debe a la legitimidad que está tomando por el trabajo que está haciendo. Entonces, yo veo las protestas que hacen estos BOA, digamos, oposición que quiere forzar las cosas, mucha presencia en redes, pero nula presencia en sus manifestaciones reales. Vemos las manifestaciones en Acapulco, por ejemplo, algunos vehículos vacíos, ¿no? Eso sí, tocando el claxon, queriendo llamar la atención, pero francamente han sido pues rotundos fracasos estos intentos de manifestación. Las redes no muestran, digamos, a los ciudadanos, muestran la capacidad de interacción que se tiene en estos ámbitos, pues, virtuales, pero aquí lo que cuenta es el respaldo ciudadano real hacia un proyecto político, a un proyecto de cambio verdadero. Nosotros decimos que este cambio que se está dando de manera pacífica tiene el respaldo de la mayoría absoluta del pueblo de México. Bien, precisamente hablando de redes sociales, en algunos días hemos visto por ahí algunas encuestas donde precisamente aparece su nombre, también el de Félix Salgado, arriba en las encuestas. ¿Cómo ve usted el panorama con los partidos como PRI y PRD, que por ahí se está anunciando una posible alianza entre estos dos partidos para precisamente no dejar que llegara Morena? ¿Cómo se ve usted compitiendo ahí? ¿Se ve compitiendo en este tramo ya de que faltan para las elecciones? Ve a Félix Salgado, ¿cómo ve el panorama? Yo lo que te digo es que lo que te puedo asegurar es que yo voy a estar trabajando por la transformación de nuestro estado y nuestro país. No sé qué es lo que vaya a pasar, falta tiempo, se van a ir haciendo las definiciones. Finalmente la gente es la que va a definir tanto dentro del partido como dentro de hacia las elecciones. Entonces, yo estoy tranquilo porque creo que lo que importa es que estemos trabajando muy duro por el futuro de nuestro estado, no que estemos pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Eso es lo más importante. Bien, también, bueno, en ese mismo sentido, ya sería diferente estos procesos ya Andrés Manuel López Obrador, pues ya es el presidente, ya no estaría en campaña. Prácticamente, ¿cómo se están preparando ustedes como Morena para enfrentar estos retos que vienen? Mira, yo no te puedo hablar por Morena, yo soy un funcionario público, te puedo hablar desde la visión del gobierno. Quiero decir que pues siempre me hacen estas preguntas. Yo fui presidente de Morena, estuve al frente del partido en la elección del 2018 y también soy diputado con licencia, y eso pues obviamente es obvio que tengo una vinculación con Morena, pero yo lo que te puedo dar es la opinión desde mi punto ahora como servidor público. Yo lo que creo es que desde hace algún tiempo ya no se está votando solamente por los candidatos o solamente por proyectos, sino también por el ejercicio, por el desempeño, por los proyectos que se enarbolan. Y pues a mí me parece que hay una clara definición en todos los partidos de cómo han ejercido el poder. En los diferentes momentos han ocupado la presidencia unos y otros, en los diferentes momentos han ocupado los cargos dentro del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, diferentes partidos, y yo creo que la ciudadanía sabrá hacer las valoraciones y los contrastes que hay. Yo lo que te decía, yo puedo hablar desde el gobierno de México y decirte que el combate a la corrupción en serio no se había dado más que en este gobierno. Te puedo decir también que la política de austeridad, hoy vemos al presidente viajando en una línea comercial a Washington, y eso no se había visto
en la historia de este país. Vemos cómo se combate, insisto, la corrupción, cómo hay diferentes obras, las obras magnas del gobierno, del anterior gobierno o del antepasado, ¿cuáles fueron? Y ahí es donde la ciudadanía tendrá que hacer las valoraciones, los balances. Entonces, yo te insisto, estoy tranquilo porque creo que lo que importa es el trabajo y lo que vamos a estar haciendo durante los próximos, no 6 años, sino durante los próximos 10 o 20 años para poder cambiar el estado en el que está nuestro Guerrero, nuestro país. Muy bien, licenciado, pues, ¿cuándo lo podremos ver por acá, por la Costa Grande? ¿Tiene algún plan de estar por acá? Hemos estado recorriendo. Lo que no hacemos ahora son reuniones abiertas. Estamos haciendo, digamos, trabajo organizativo del gobierno, los operativos que tenemos. Ahora mismo estamos en operativos en todo el estado de Guerrero, pagando los programas de adultos mayores, los programas de personas con discapacidad. Estamos también, insisto, todavía cerrando el tema de fertilizantes. Vamos a seguir con la producción para el bienestar. También tenemos Sembrando Vida, en fin, todos los programas hemos estado siguiéndolos y hemos estado realizando reuniones. Ahora vamos a empezar, digamos, a hacer otro tipo de recorridos. Ya tenemos el semáforo en naranja. Quiero decirles también que esto no significa que se vuelve a la normalidad, al contrario, significa que tenemos que extremar precauciones porque va a haber contagios nuevamente y necesitamos minimizar los contagios. Es importante usar el cubrebocas, es importante lavarnos las manos, tener la sana distancia y minimizar las salidas lo más que podamos para que no haya un rebrote y tengamos que regresar al semáforo rojo en el estado de Guerrero. Sí, precisamente hablando de esto, los apoyos hacia las personas que tienen enramadas, que tienen negocios, ¿cómo está fluyendo? Hemos dado alguna información hace alrededor de 15 días, por aquí estuvieron entregando algunas despensas, pero van a seguir haciendo esto con las demás personas que han faltado, porque han faltado gente que se les entregue. Sí, sin duda, te insisto, hay siempre se necesitan más recursos, sobre todo en un estado que ha sido históricamente castigado como Guerrero. Nosotros vemos, por ejemplo, que Guerrero es uno de los estados con el menor índice, por ejemplo, de salarios profesionales. Ocupamos el último lugar en Guerrero. Y esto es obviamente algo que tenemos que remontar. Y así vamos teniendo una serie de retrasos estructurales que implican que no solamente durante esta pandemia, durante esta contingencia es que necesitamos apoyos, sino que vamos a estar necesitando de una manera constante para ir desarrollando la economía, para ir desarrollando la potencialidad de los guerrerenses y para cambiar, insisto, la forma en que estamos desarrollándonos como sociedad. Creo que se puede lograr, creo que es importante que se hayan entregado este programa emergente que hubo de apoyos alimentarios, pero que finalmente pues son limitados, son buenos, digamos, por lo que implicaron en este momento de la pandemia, pero necesitamos que la gente pueda tener oportunidades, que pueda haber más trabajo, que pueda haber mejores remuneraciones para que haya un bienestar creciente y que esto genere una sinergia, genere círculos virtuosos que haga que haya más empleo, que haya más desarrollo, que las propias empresas tengan más mercado y que finalmente los guerrerenses tengamos más oportunidades de desarrollo. Muy bien, licenciado Pablo Amílcar Sandoval, pues no sé si quisiera enviar algún saludo a las personas que nos están viendo a través de Canal 6 aquí en Tecpan, en la Costa Grande. Sí, pues un saludo a todo Tecpan, San Jerónimo, todas las regiones por allá, toda la región por allá. Vamos a estar recorriendo pronto, ahora que haya mejores condiciones, porque queremos supervisar que lleguen adecuadamente los programas, que ya no haya
ninguna irregularidad como lo había antes en los programas sociales. Queremos que lleguen a quien verdaderamente los necesitan y necesitamos del apoyo de la gente. No solamente será el gobierno el que haga esta transformación, la tiene que hacer fundamentalmente el pueblo de México, el pueblo de Guerrero, y eso es lo que estamos construyendo con el presidente López Obrador, una gran transformación social que pueda generar bienestar para los guerrerenses y para los mexicanos. Esa fue la entrevista vía Zoom con el delegado Pablo Amílcar Sandoval por la tarde. De lunes a viernes, 8 de la noche.